En los vastos y despiadados territorios del salvaje oeste, donde las líneas que separan el bien y el mal son borrosas como el horizonte, se teje una historia que reta a la crueldad y abraza la redención. Únete a mí en un viaje que trasciende las sombras del pasado y atraviesa el polvo del tiempo. Mi historia como un forajido olvidado comenzó en un pasado distante, una vida teñida de violencia en la que empuñaba la muerte como último recurso para sobrevivir en este áspero rincón del mundo. Pero este capítulo quedó sepultado en las arenas del olvido, hasta que un fatídico día la historia me alcanzó nuevamente. Busqué refugio como granjero, anhelando la paz y la redención lejos de la sangre derramada. Claudia, mi esposa, me había bendecido con 2 hijos, y nuestros sueños se tejían en torno a una vida tranquila, alejada de la violencia que una vez me dominó. Sin embargo, el destino es un tejedor de sueños frágiles, y la partida de Claudia rompió el lienzo de nuestra anhelada tranquilidad. Sus palabras resonaron en mi mente como un juramento inquebrantable. No vuelvas a ser ese hombre. Juré solemnemente que no volvería a caer en las sombras de mi pasado. Pero en el viejo y salvaje oeste, los fantasmas del ayer nunca descansan en paz. Una noche, la brutal agresión a una prostituta en un pueblo llamado Big Whiskey marcó un punto de inflexión. Sus heridas no eran solo físicas, eran una herida profunda en el alma de todos nosotros. La impunidad de los agresores y una recompensa tentadora me llevaron a desenterrar los espectros de mi antigua vida. Me reuní con 2 compañeros, Ned Logan, mi antiguo cómplice en fechorías, y un joven atraído por la promesa de la recompensa. Cada uno de nosotros cargaba con su propia sombra de oscuridad y arrepentimiento. Juntos emprendimos un viaje que nos sumergería en un enfrentamiento brutal con la maldad en su forma más pura. Los hombres responsables del asalto eran crueles y despiadados. Cada bala disparada y cada gota de sangre derramada nos sumía más profundamente en la oscuridad. En medio del caos y la vivencia, descubrí que la justicia en el salvaje oeste rara vez era sencilla, y la línea que separa el bien del mal se desdibujaba en el torbellino del conflicto. Con el tiempo, la venganza se convirtió en una sombra constante, pero algo inesperado comenzó a emerger. Entre la sangre y el polvo, encontré una forma de redimirme al comprender el sufrimiento de la mujer que había sido víctima de esa brutalidad y al forjar vínculos inquebrantables con mis compañeros. Entendí que en este mundo implacable, la justicia a veces es una ilusión, pero la humanidad nunca lo es. No hubo una victoria definitiva. En su lugar, encontré una abrumadora sensación de pérdida y redención. Mi pasado y mi presente chocaron en un último enfrentamiento en un sombrío salón, y aunque conseguí vengar a mi amigo Ned, la paz se me escapó. Esta es la crónica de un hombre llamado a veces Manny, una vida tejida en espiral, una lucha constante entre la bondad y la brutalidad, entre el hombre que fue y el hombre que anhelaba ser. El pasado siempre encuentra una manera de perseguirnos, incluso en los rincones más remotos y oscuros del salvaje oeste. La redención puede ser esquiva, pero en algún lugar entre las sombras y la vivencia también encontré la esperanza de que un alma pueda transformarse incluso en los confines más despiadados de la historia. William Manny.